Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Y por supuesto con el apoyo de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, que tenemos pues este anhelo, este entusiasmo de fomentar estos espacios de diálogo, de reflexión, no solamente para hacer el análisis crítico, ni la intención es, digamos, acrecentar el ánimo bajoneado que tiene nuestro país, sino más bien hacer una reflexión y desde allí tratar de hacer un consenso en una idea donde en determinado problema de nuestro país podamos de una forma unida, si se quiere, buscar una ruta de escape a estos tiempos complicados. Y por eso hemos invitado a Marco Pozo García. Él es empresario del transporte para hablar sobre un tema que no es ajeno a estos tiempos complicados. El desafío en el sector de microempresario, de la mediana empresa en nuestro país, cómo va enfrentando los retos del embate de la economía que es tan difícil en estos tiempos donde la crisis política prácticamente va enturbiando el ambiente económico, haciendo cada día más difícil hacer empresa o solventar esa empresa familiar que muchos peruanos tienen en todos los rincones de nuestra patria. Es así que no es ajeno hablar, por ejemplo, de las variaciones tan grotescas que sufre el tema del combustible, que eso se traslada a los altos costos de flete, a los costos de producción, haciendo que nuestros pequeños y medianos empresarios puedan responder con dificultad a los costos financieros. Tantos pequeños empresarios que tienen préstamos en las cajas, en las cooperativas, en los bancos, que hoy por hoy enfrentar las exigencias de la SUNAT, los impuestos y así los costos de personal, todo eso que implica pues hacer empresa en nuestro país es hoy un doble reto. Pero gracias a Dios la fortaleza, los valores del empresario peruano hacen que puedan resistir y puedan tomar liderazgo propio, porque este país lo construimos todos los ciudadanos y no necesariamente regalarle todo ese destino y esa decisión a la clase política con la que venimos lidiando todos los peruanos día a día. Marco, gracias por estar con nosotros en este espacio. Queremos conversar un poco, traer a esta mesa el diagnóstico, si se quiere, de cómo nuestros empresarios peruanos vienen afrontando estos tiempos, estos embates tan bruscos de la subida de los costos de producción, cuando el tipo de cambio es tan inestable, cuando el panadero ya no puede adquirir sus instrumentos para la panadería o los instrumentos, los equipos para la pequeña industria. ¿Cómo se hace complejo en estos momentos donde la economía está tan alocada, tan disparatada y con tanta incertidumbre? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos viviendo momentos difíciles. Falta liderazgo en el Ejecutivo, en el Congreso, y la verdad el país como que vive dos realidades, ¿no? Una realidad de un conjunto de gentes que manejan la cosa pública y por otro lado el empresariado en general y el país en general que trata de salir de las crisis que se van dando por razones de decisiones propias de los que mandan y por cuestiones también de carácter internacional. Estamos, digamos, a dos fuegos y tratamos nosotros de salir adelante como empresarios, como microempresarios, como medianos empresarios, un poco, en algunos casos, al margen incluso de la ley, un poco, o de la legalidad propiamente, porque tenemos una economía fuertemente informal. Entonces, en cierta manera, esa informalidad ha permitido
que el país siga caminando en cuerdas separadas. Entonces, pareciera que lo que podría ser una maldición al final se convierte en una bendición. En una oportunidad de crecimiento, en un desafío, en un doble reto. Así es, así es. Entonces, bueno, el país sigue caminando y todavía hay muchas ganas de hacer mucho. Hay mucha fuerza interna en el peruano. Hay valores que todavía... Hay una cultura emprendedora del peruano que es muy especial y es muy reconocido y mencionado por encuestadoras internacionales. No hay ser humano, ciudadano más emprendedor, perseverante, forjado, el calor de permanente crisis que el emprendedor peruano, Marco. Sí, ciertamente. Y algo que se me viene a la mente, mira, hemos sido en el último mundial la barra más entusiasta, más fascinante, más digamos, desbordante, mundial, más apasionada. Exactamente. Y ese es un indicador del espíritu emprendedor, del espíritu libre, del espíritu que tiene mucho optimismo por las cosas buenas que hace. Entonces, imagínense un país en el que tenemos estos problemas de gobernabilidad y que de alguna manera las familias siguen trabajando, siguen madrugando, siguen esforzándose. Entonces, acá hay recursos, digamos, de valores internos que lastimosamente los que dirigen el país en estos momentos no lo ven, ¿no? No lo ven, pero van además golpeando, ¿no? No solamente no ayudan, sino van perjudicando en el proceso del desarrollo natural y normal de la economía, de la microeconomía peruana. Sí, pues uno puede ver, digamos, en los diversos sectores de la economía que tenemos un aparato, si se quiere, burocrático, que más que impulsar, ayudar, dinamizar, como que pareciera que pusiera frenos, ¿no? Cortapisas, ¿no? Y, por ejemplo, un caso que para mí me es muy familiar en el tema de transporte, porque nos movemos en esa área, en la pandemia, por ejemplo, sancionaron a muchísimos choferes que salían a dar un servicio público, digamos, y con la posibilidad de que se enfermaran y murieran. Y de hecho murieron muchos. Entonces, ¿y cuál era la sanción? Por permitir que pasajeros sin mascarilla suban. O sea, un chofer con todo el estrés que significa ganarse un pan. Salir a la calle. Salir a la calle con al campo de batalla. Con el riesgo de la enfermedad, con los pocos pasajeros que tiene que levantar. Y de pronto que la autoridad le diga, tú por permitir que suba un pasajero sin mascarilla, te sanciono, imagínense, meses de sanción. Es que en este país el Estado, la función natural, la razón de ser del Estado es poder administrar el bienestar de la gente con cuantiosos recursos que recauda de los impuestos. Pero esos recursos no solamente no los administra para el bienestar de la gente, sino lo usa tantas veces para poner trabas, para ser un Estado perseguidor de los microempresarios, porque dada la ley es una gran oportunidad para poner penalidades, papeletas, sanciones que ponen más bien en aprieto y en dificultad a todos los microempresarios peruanos en todos los sectores. Entonces, tenemos un Estado no solamente que no cumple su función natural, que es de ayudar a administrar el bienestar de la gente, sino que con la burocracia pone, traba todo el proceso de la formalización, todo el proceso sistemático de poder operativizar bien cualquier actividad económica en nuestro país, pero además persigue, sanciona, multa, coacciona a través de todos los entes. Creo que en eso sí es altamente eficiente. Entonces, en estos tiempos tan complicados, como tú ya lo has mencionado,
Por un lado tenemos lo que nos ha dejado la pandemia, la guerra internacional, la crisis política interna. Entonces, 3 frentes por donde se tiene que defender el microempresario, y que además tiene propias obligaciones de su negocio, que son los bancos, la SUNAT, las obligaciones del sector. Entonces, prácticamente hacer empresa, sea formal o informal, ¿no? Pero es un trabajo honesto y digno. Hacer empresa en nuestro país es un triple reto. Pero algo que quiero rescatar, permíteme, ese espíritu del peruano que se ha demostrado en las barras, en los últimos mundiales, ese valor apasionado de patriotismo es lo que sostiene este país, y lo sostenemos día a día desde cualquier rol en cualquier actividad y en cualquier rincón de nuestro país. No hemos claudicado a ese espíritu emprendedor de madrugar todas las mañanas, de abrazarnos de la familia para salir adelante a tantos embates de la crisis económica que dificultan, pues, desenvolvernos en tiempos normales. ¿Qué se viene para el empresariado peruano? ¿Tú ves optimismo? Yo podría decirte, ¿Cómo ves el futuro? Yo podría decirte claramente un poco el drama que vive el empresariado en el transporte urbano, ¿no? Usted sabe que un empresario formal, estoy hablando del empresario formal, no del informal, porque nosotros, digamos, yo soy parte de la Cámara de Transporte Urbano, y la Cámara de Transporte Urbano, digamos, alberga a los empresarios formales que han migrado en el tiempo de cierta informalidad a constituirse en empresas 100% formales, ¿no? Con grandes inversiones. Claro, y entonces, lo cual todavía tenemos un Perú que es la gran mayoría de peruanos en todos los sectores, en transporte, en minería, en agricultura, en todos los rubros que son gran parte informal, pero que sostienen la economía de este país y que también tienen tal vez más dificultades todavía que el empresario formal, que ha dado ese paso, ¿no?, a insertarse en el sistema formal con todo lo que eso implica en un estado tan burocrático y tan deficiente. Sin embargo, ¿cómo hacer empresa en nuestro país es un reto tan complicado? ¿Cómo vamos a sostener esa economía? Paradójicamente nosotros, los empresarios formales, lidiamos con la burocracia, con el Estado, para que nuestra formalidad sea más eficiente. Porque lastimosamente, por el tema de la corrupción y los sobornos que existen, el funcionario se presta para otorgar favores indebidos a grupos, a personas, incluso a empresas, entre comillas, para que hagan una competencia desleal al formal. Y eso se ve mucho en el transporte. Hace un par de décadas, con el señor Andrade, hubo unas licitaciones en el transporte urbano y se adjudicaron rutas, o sea, se formalizó el transporte que venía de una experiencia, de la experiencia de Fujimori, que abrió, digamos, el mercado del transporte libre, y que llegó un momento allá a saturarse. Cubrió perfectamente una necesidad que era urgente, pero se saturó y en esa saturación se generó mucho desorden. Entonces vino la formalización, la licitación de rutas. Se hicieron las rutas, se ganaron las rutas, los empresarios formales se adjudicaron en un espacio de la ciudad, pero inmediatamente, a los meses y a los años, nuevamente las pistas se llenaron de informales. ¿Por qué? Porque bajo la mesa dieron autorizaciones indebidas en todas las rutas licitadas. Entonces, ¿quién generó el desorden y la informalidad? El propio Estado. El propio Estado. Los funcionarios. Que no ha tenido la capacidad y no tiene la capacidad de la planificación, ¿no? Que tiene la herramienta, pero que, digamos, la herramienta pública lo utiliza más bien para sacar ese ya tan conocido, pues ese interés personal de cuando un funcionario hace ejercicio público, que está tan deteriorado, dicho sea de paso, en estos tiempos. Lastimosamente, en el fondo es un tema de coimas, de dineros, de plata, ¿no?
Un Estado peruano que problema. está bastante infectado de actos de corrupción. Sí. Lamentablemente, no solamente la incapacidad, actos de corrupción, negociación para intereses subalternos, personales, públicos, es decir, pero digamos, todo eso está complejo y ya se sabe, ¿no? Digamos, para cualquier peruano hacer el diagnóstico de cómo estamos no es tan difícil en estos tiempos. Otro ejemplo, sin embargo, ¿cuál es la proyección? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el microempresario peruano para resistir, pero para salir adelante? Mira, te voy a plantear un problema y en virtud de este problema, de repente sacar análisis de las posibles correcciones que se podrían dar y hacer el futuro un poco más viable, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las imposiciones, de la tasa de imposiciones de multas al transporte. Digamos, antes tú sabes que el transporte estaba manejado por la Municipalidad de Lima. Así es. Por el transporte urbano, ¿no? Ahora ya es ATU y ahora está manejado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero cuando era manejado por la Municipalidad de Lima, establecieron una tasa de imposiciones de multas enormes, extremadamente confiscatorias. Tal es así que cualquier empresa podría tener, digamos, deuda con la SAT de 3, 4, 5, 10 millones de soles, sin problemas. ¿Por qué? Por la tasa. Hay multas que están por encima de los 15.000 soles. O sea, absolutamente confiscatorio. Un bus puede costar ya de 5 o 6 años de antigüedad 40, 50.000 soles. Y prácticamente con una sola imposición de multa prácticamente ya mató al empresario, lo quebró. Y fíjate, esa tasa de imposiciones todavía permanecen. O sea, se ha dicho de mil formas de que es ilegal, que es confiscatorio, pero sin embargo no lo corrigen. Ahora que ya está bajo el control del Ministerio de Transportes, no terminan de corregir. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace que esas tasas de multas sean excesivas? Que uno no pueda tener cuentas en los bancos, porque ya tú tienes, digamos, unos cobros coactivos que se van directamente, digamos, a tus cuentas. Al sistema financiero. El empresariado formal, estamos hablando de 30, 50, 100 empresas que digamos, se han desarrollado, han generado riqueza en sus instituciones, con buses nuevos, con grifos, con playas de estacionamiento, con edificios y oficinas administrativas, etc. O sea, todas esas empresas formales no pueden tener cuenta en los bancos. ¿Por qué? Porque hay unas deudas con cobros coactivos. Y eso no puede ser. O sea, nos han arrinconado a la informalidad. O sea, ya no se puede hacer negocios, digamos, con los bancos. Los bancos nos ven inalegibles y eso no puede ser. Eso no puede ser y todavía la norma está ahí. La tasa de imposiciones son extremadamente confiscatorias y peor aún, se multa al empresario y no al chofer, no al conductor. O sea, a veces dicen, mira, pues los conductores son unos sinvergüenzas, son cuasi tirañas, qué sé yo, en el volante, etc. Sí, pero ¿quién lo promueve? La autoridad, porque la autoridad no sanciona al chofer, sanciona a la empresa. También sanciona al chofer, pero principalmente al empresario, que principalmente al empresario, porque prácticamente nos cortan las alas. Toda la posibilidad de seguir haciendo empresa en nuestro país. Y claro, al final te encuentras en unas próximas licitaciones que vas a encontrar a un empresario desarmado y claro, sin recursos, y anímicamente sin capacidades, devastado, por supuesto. Anímicamente devastados y la actitud fácil o el comentario fácil del funcionario dice, estos empresarios no dan para adelante ni para atrás, así que tenemos que buscar la inversión extranjera, los grandes operadores del transporte de fuera. Y es así, con esa mentalidad antiperuana, simplemente, o que geste un empresariado nacional pujante, con esa mentalidad en contra nuestra, se invita pues
a operadores extranjeros. Se invita entre comillas, porque después lo que hemos visto que hay detrás de esas invitaciones son grandes negociados a estas empresas que son ya, digamos, las internacionales, las transnacionales, las grandes. Evidentemente, yo te explico brevemente para que el público lo entienda también. Y no dan la oportunidad al pequeño y mediano empresario, al formal que todavía ha dado valientemente ese paso de la formalidad, justamente, y al otro que no quiere estar bajo el paraguas de un Estado perseguidor, sancionador, que se queda, que incauta el patrimonio de un empresario que al final es el patrimonio de una familia. Y se ve en todos los niveles, una expropiación en todos los niveles, al pequeño ambulante, al pequeño empresario, el que tiene una bodega, la SUNAT, al pequeño transportista, y al mediano transportista también. Claro, nos empujan a una informalidad letal, ¿no? A una informalidad, por ejemplo, yo te donde explico, ya no hay opción. El Metropolitano, muchos pudieran decir que es una empresa peruana, ¿no? De empresarios peruanos. Mentira, son argentinos y colombianos que en la propuesta de licitación que se hizo en su momento decían, bueno, el peruano empresario tiene que ir con un socio estratégico extranjero que maneje bien el negocio. Al final fue una emboscada, digamos, al empresario nacional, porque inmediatamente hicieron aumentos de capital y se diluyeron los empresarios peruanos, y estos señores, empresarios extranjeros, se hicieron del negocio, pero se hicieron del negocio de una manera un poco, digamos, deshonesta, ¿no? Ahora que hablamos de valores, porque hasta este momento no pagan un sol de todos los buses que adquirieron. O sea, es la banca peruana que financió los buses, los más de 300 buses que están en el Metropolitano. Y por temas de ciertas carencias o faltas, digamos, en el cumplimiento de ciertas cláusulas de los contratos, simplemente ellos todavía no están en operación, están en preoperación. Todavía digamos, el inicio de la vigencia del contrato todavía no se inicia, porque aducen que faltaron tantos kilómetros en la construcción de la vía segregada para ellos, etc. Entonces, estamos en una situación en la que efectivamente y lastimosamente se privilegia la inversión de fuera y no se valora el esfuerzo de décadas del empresario que ha podido satisfacer necesidades del transporte. Imagínense, en la avenida Javier Prado, por ejemplo, hay una línea roja, ¿no? El corredor rojo, que está ahí, que digamos está explotando esa ruta solo, y anteriormente habían 20 empresas ahí. Ahora hay carencia, digamos, en el servicio, porque tú te das cuenta, las colas que hay en los paraderos son enormes. ¿Mejoró transporte o empeoró? Digamos, mejoró en cierta manera porque, claro, hay un cierto orden, pero empeoró en cuanto a la capacidad de movilizarse. Entonces, ahí, digamos, la burocracia o los que trabajan en este tema tienen que ser más inteligentes para ver de qué manera, sin desechar a 20 empresarios que estuvieron en su momento y privilegiar a uno solo, sin llegar, digamos, a los extremos, buscar la línea media para ver de qué manera podemos favorecer a muchos, ¿no? Más que a pocos, ¿no? Claro, por supuesto. En el transporte, por ejemplo, en general, en las otras rutas de Lima, que son muchas, hay un empresariado muy fuerte, con muchísima inversión. La autoridad tendría que juntar a estos empresarios y conversar, como se ha hecho en Medellín. Y hacer una planificación más integral. Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en un tema tan fundamental que es el transporte público, y de cara a estas elecciones municipales creo que es una gran prioridad para resolver, pues, sobre todo en nuestra capital, el tema del transporte. Y por supuesto, ratificando que en el Perú, pues, el sector informal es
una gran parte en la estadística peruana, cosa que no ha sido tomado como elemento que también mueve la economía. Por eso quisiéramos decir, ¿no?, que el Estado, que en estos tiempos no se le puede pedir mucho, pero creo que, como ya lo dijimos, este país lo sudamos, lo luchamos todos los peruanos, desde los rincones de la patria, desde el transporte que está en los departamentos interprovinciales, en los distritos, desde los mercados, toda la economía, la mediana y microeconomía de nuestro país lo hacen familias peruanas, familias que hoy por hoy, en estos tiempos de crisis económica y política, están contaminados con un ambiente de pesimismo, pero no, ya lo dijimos también, y Marco lo ha sabido puntualizar muy bien, que el espíritu del emprendedor peruano es un espíritu apasionado, sumamente patriota. Ese patriotismo es lo que soporta la economía de nuestro país y sobre todo, por supuesto, la familia peruana, que es la razón, el motor de todo negocio familiar, es la familia. Por eso anhelamos pues un Estado que no persiga, un Estado que ayude a organizar la economía peruana y no hoy por hoy que genera una incertidumbre gravísima. Pero rescatemos ese valor del emprendedor peruano, parémonos sobre estos escombros que nos está dejando esta crisis. Esta crisis va a pasar, pero va a pasar gracias al soporte y a la resistencia de los ciudadanos que le ponen hombro a la economía de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Nelly Cuadros y nos vemos en una nueva oportunidad de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias.